En el año 330 de nuestra era, cuando el sol descendía sobre el Bósforo y teñía de oro las aguas que separaban Europa de Asia, un emperador contemplaba el horizonte con la certeza de estar cambiando el destino del mundo. No era solo una ciudad lo que nacía allí, sobre las ruinas de la antigua Bizancio. Era un nuevo corazón para el Imperio Romano. Y cuando Constantinopla fue consagrada, el viejo mundo pagano comenzaba a transformarse en algo distinto, algo que sobreviviría a invasiones, traiciones, incendios y cruzadas. Ese algo sería conocido por la historia como el Imperio Bizantino. El hombre que dio ese paso decisivo fue Constantino. Tras décadas de guerras civiles, intrigas palaciegas y luchas por el poder, comprendió que Roma ya no podía sostener por sí sola la inmensidad del imperio. Las fronteras eran extensas, las amenazas múltiples, germanos al norte, persas al este, tensiones internas por todas partes. Constantinopla, estratégicamente ubicada entre dos continentes y protegida por el mar, ofrecía ventajas que ninguna otra ciudad podía igualar. Desde allí, el emperador podía vigilar las rutas comerciales, controlar el acceso al Mar Negro y mantener una comunicación fluida con las provincias orientales, las más ricas y pobladas. Pero no fue solo una decisión militar o económica, fue también espiritual. El cristianismo, perseguido durante siglos, había encontrado en Constantino un protector. La nueva capital se llenó de iglesias, reliquias y símbolos de la fe emergente. Las guerras agotaron los recursos. Las ciudades quedaron devastadas y una plaga terrible, conocida hoy como la peste de Justiniano, arrasó con millones de vidas. Constantinopla misma sufrió el azote de la enfermedad. Sin embargo, incluso en medio de la tragedia, Justiniano dejó un legado duradero. Ordenó la compilación del derecho romano en el Corpus Juris Civilis, una obra monumental que influiría en los sistemas legales europeos durante siglos. Y levantó una iglesia que simbolizaba la unión entre cielo y tierra, Santa Sofía, con su cúpula majestuosa suspendida como por milagro sobre el espacio sagrado. Mientras Occidente se fragmentaba, Bizancio se convertía en faro cultural. Monjes copiaban manuscritos antiguos, preservando la herencia griega y romana. Teólogos debatían sobre la naturaleza de Cristo, generando controversias que sacudían concilios y dividían comunidades. Las disputas doctrinales no eran simples cuestiones abstractas, tenían consecuencias políticas profundas. Emperadores intervenían en asuntos religiosos, patriarcas desafiaban decisiones imperiales. La tensión entre poder espiritual y poder temporal se convirtió en una constante. El siglo VII trajo nuevos desafíos. Desde las arenas de Arabia emergió una fuerza inesperada: el Islam. En pocas décadas, los ejércitos árabes conquistaron Siria, Palestina, Egipto y el norte de África, territorios que durante siglos habían sido pilares del Imperio Oriental. Bizancio perdió tierras ricas y estratégicas, y su población disminuyó drásticamente. Constantinopla fue sitiada en varias ocasiones, pero resistió gracias a su formidable defensa y a una innovación decisiva: el fuego griego, un arma incendiaria que ardía incluso sobre el agua y sembraba terror en las flotas enemigas. La supervivencia exigió transformación. El imperio reorganizó su estructura administrativa en temas, distritos militares donde soldados recibían tierras a cambio de servicio. Esta adaptación permitió una defensa más flexible y fortaleció el vínculo entre ejército y sociedad. Ya no era el imperio expansivo de Justiniano, sino un estado más compacto, centrado en Anatolia y los Balcanes, pero resiliente. En el siglo VIII estalló una crisis que no provenía de invasores externos, sino del interior mismo de la fe: la iconoclasia. Algunos emperadores prohibieron el culto a las imágenes sagradas,
considerándolas idolatría. Monasterios fueron cerrados, iconos destruidos, y la sociedad se dividió profundamente. Durante más de un siglo, el debate sobre las imágenes desgarró al imperio. Finalmente, el culto a los iconos fue restaurado, y el triunfo de la ortodoxia quedó celebrado como una victoria espiritual. A partir del siglo IX, Bizancio experimentó un renacimiento. Bajo la dinastía macedónica, el imperio recuperó territorios, estabilizó sus fronteras y vivió un florecimiento cultural. Se recopilaron enciclopedias, se reformó la administración, se fortaleció la diplomacia. Misioneros bizantinos llevaron el cristianismo a los pueblos eslavos. Cirilo y Metodio crearon un alfabeto que permitiría traducir las escrituras y dar identidad escrita a nuevas naciones. La influencia bizantina se expandió no solo por la espada, sino por la palabra y la fe. Sin embargo, las tensiones con Occidente crecían. Las diferencias teológicas, litúrgicas y políticas culminaron en el cisma de 1054, cuando Roma y Constantinopla se excomulgaron mutuamente. La unidad del cristianismo se quebró. A partir de entonces, el imperio bizantino sería el bastión de la ortodoxia oriental. El siglo XI también trajo una nueva amenaza: los turcos selyúcidas. En la batalla de Manzikert, en 1071, el ejército bizantino sufrió una derrota devastadora. Anatolia, el corazón militar y económico del imperio, comenzó a perderse. La debilidad interna, las luchas dinásticas y la presión externa se combinaron en un momento crítico. Fue entonces cuando un emperador bizantino pidió ayuda a Occidente. La respuesta fue inesperada: las cruzadas. Al principio, los cruzados colaboraron con Bizancio para recuperar territorios, pero la desconfianza mutua y los intereses divergentes pronto se hicieron evidentes. En 1204 ocurrió lo impensable. La Cuarta Cruzada, desviada de su objetivo original, saqueó Constantinopla. La ciudad fue tomada, sus tesoros dispersados, sus iglesias profanadas. El imperio bizantino se fragmentó en estados sucesores, mientras un efímero imperio latino ocupaba la capital. Aunque Constantinopla fue recuperada en 1261 por la dinastía paleóloga, el imperio nunca volvió a ser el mismo. Rodeado por enemigos, debilitado económicamente y reducido territorialmente, sobrevivía más por su prestigio histórico que por su poder real. Mientras tanto, una nueva fuerza emergía en Anatolia: los otomanos. Durante el siglo XIV, los otomanos avanzaron implacablemente. Tomaron ciudades, cruzaron a Europa y cercaron gradualmente lo que quedaba de Bizancio. Constantinopla, antaño metrópolis vibrante, se convirtió en una isla rodeada de territorios enemigos. Sus murallas seguían en pie, pero su población era escasa y sus recursos limitados. En 1453, el sultán Mehmed II lanzó el asalto final. Cañones enormes, jamás vistos antes, golpearon las murallas durante semanas. El emperador Constantino XI defendió la ciudad con valentía desesperada. El 29 de mayo, las defensas cedieron. Constantinopla cayó. El último emperador murió combatiendo, y con él terminó una historia de más de 1000 años. Pero la caída no significó olvido. La herencia bizantina sobrevivió en la Iglesia ortodoxa, en el derecho, en el arte, en la arquitectura. Moscú se proclamó la Tercera Roma. Los eruditos que huyeron hacia Occidente llevaron consigo manuscritos griegos que alimentarían el Renacimiento. Santa Sofía, transformada en mezquita, siguió dominando el perfil de la ciudad, testigo silencioso de imperios cambiantes. El imperio bizantino fue puente entre mundos, entre la antigüedad clásica y la Edad Media, entre Oriente y Occidente, entre Roma y el mundo eslavo. Fue un estado que supo transformarse para sobrevivir,
que resistió cuando otros cayeron, que defendió murallas no solo de piedra sino de cultura. Durante más de un milenio, mantuvo viva la llama de Roma bajo una forma nueva, griega y cristiana. Y así, cuando el eco de los cañones otomanos se disipó y el polvo se asentó sobre las ruinas de Constantinopla, no desapareció una civilización, se transformó. Porque Bizancio no fue solo un imperio, fue una continuidad, una memoria persistente, una historia que incluso tras su caída siguió moldeando el destino de Europa y del Mediterráneo durante siglos. Tras la caída de Constantinopla en 1453, muchos creyeron que la historia del Imperio bizantino terminaba en aquel instante de humo, sangre y fuego. Sin embargo, su verdadera esencia, su espíritu político, cultural y religioso, no se extinguió con la toma de la ciudad, porque Bizancio no fue únicamente una estructura territorial, fue una idea de continuidad imperial, una concepción del mundo donde el emperador era el representante de Dios en la tierra y la capital el reflejo terrenal de la Jerusalén celestial. Mucho antes del asedio final, el imperio ya había entrado en una lenta agonía. Durante el siglo XIII, tras el saqueo de la Cuarta Cruzada, la fractura interna dejó cicatrices imposibles de borrar. El imperio de Nicea, el de Trebisonda y el despotado de Epiro intentaron preservar la legitimidad romana oriental, pero la unidad se había quebrado. Cuando Miguel VIII Paleólogo recuperó Constantinopla en 1261, encontró una ciudad empobrecida, despojada de sus tesoros y con barrios enteros en ruinas. La restauración fue más simbólica que real. La economía bizantina, que durante siglos había sido una de las más sólidas del Mediterráneo, comenzó a depender cada vez más de las potencias marítimas italianas. Venecia y Génova obtuvieron privilegios comerciales que debilitaban el control imperial sobre el comercio. Sus barrios en Constantinopla se convirtieron en enclaves casi autónomos, y la balanza económica favorecía cada vez más a estos aliados incómodos. En el interior, la aristocracia terrateniente acumulaba poder mientras el campesinado sufría cargas crecientes. El sistema de temas, que había sido la base de la defensa medieval bizantina, se desmoronaba lentamente. La pérdida progresiva de Anatolia, especialmente tras la irrupción turca, privó al imperio de su principal fuente de reclutas y recursos agrícolas. Cada derrota reducía no solo el territorio, sino también la capacidad de recuperación. Mientras tanto, el mundo cambiaba con rapidez. El Imperio Otomano, surgido de un pequeño principado en el noroeste de Anatolia, crecía con una energía implacable. Sus sultanes combinaban fervor religioso, habilidad militar y pragmatismo político. Incorporaban territorios con una mezcla de tolerancia administrativa y firmeza estratégica. Cuando cruzaron a Europa en el siglo XIV, establecieron una presencia permanente en los Balcanes. Ciudades que durante siglos habían mirado a Constantinopla como centro espiritual, comenzaron a caer bajo dominio otomano. El imperio bizantino quedó reducido prácticamente a la capital, a algunas fortalezas en el Peloponeso y escasos enclaves dispersos. Los emperadores paleólogos intentaron obtener ayuda de Occidente proponiendo la reunificación de las iglesias. En el Concilio de Florencia, en 1439, se proclamó una unión entre la Iglesia ortodoxa y la católica. Pero en Constantinopla, gran parte del clero y del pueblo rechazaron el acuerdo. Para muchos, aceptar la supremacía papal era una traición mayor que caer ante los turcos. La ciudad vivía en tensión constante. Sus murallas, que habían resistido durante más de 1000 años, seguían siendo formidables, pero el mundo había cambiado. La artillería transformaba la guerra. Mehmed II comprendía que Constantinopla no era solo un objetivo militar, sino un símbolo. Tomarla significaba heredar la legitimidad imperial.
Durante meses preparó el asedio con precisión. Mandó fundir cañones gigantes, algunos capaces de lanzar proyectiles de enorme peso contra las murallas teodosianas. El 6 de abril de 1453 comenzó el bombardeo. Día tras día, las murallas fueron golpeadas sin descanso. Los defensores, entre ellos mercenarios genoveses y venecianos, reparaban los daños durante la noche. El emperador Constantino XI recorría las defensas, alentando a sus hombres. Sabía que no habría refuerzos significativos. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. El 29 de mayo, antes del amanecer, los otomanos lanzaron el asalto final. Tras horas de combate feroz, una brecha permitió la entrada de las tropas. La bandera otomana fue izada en una de las torres. El emperador, según la tradición, se quitó las insignias imperiales y se lanzó a la lucha como un soldado más. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza. Con su muerte desaparecía la última encarnación directa de la Roma imperial. Mehmed II entró en Santa Sofía y ordenó su transformación en mezquita, pero también se proclamó heredero de los Césares, Kaiser y Rum. Comprendía el peso histórico de lo que había conquistado. Constantinopla no sería destruida, sería transformada en la capital de un nuevo imperio. Sin embargo, la influencia bizantina no terminó allí. En el ámbito cultural, los sabios que huyeron hacia Italia llevaron consigo manuscritos griegos olvidados en Occidente. Textos de Platón, Aristóteles y otros autores clásicos encontraron nuevos lectores. Este flujo intelectual contribuyó al Renacimiento europeo. Nació como continuación del Imperio Romano. Se transformó en una entidad griega y cristiana. Resistió invasiones, sobrevivió a crisis internas y externas, y mantuvo durante más de 1000 años una identidad propia. Fue a la vez heredero y creador, conservador e innovador. Cuando contemplamos su historia completa, desde la fundación de Constantinopla hasta su caída ante los otomanos, no vemos simplemente la trayectoria de un estado, sino la evolución de una civilización que sirvió de puente entre épocas. Sin Bizancio, el legado clásico habría sufrido pérdidas irreparables. Sin su resistencia, la expansión islámica en Europa pudo haber tenido un curso distinto. Sin su influencia espiritual, el mundo ortodoxo no tendría la forma que hoy conocemos. Así, aunque sus murallas ya no protejan un imperio cristiano y su trono imperial permanezca vacío, el imperio bizantino continúa vivo en las tradiciones, en las leyes, en el arte y en la memoria histórica de pueblos enteros. Porque algunas civilizaciones no mueren con la caída de sus capitales, se transforman en herencia, y esa herencia, silenciosa pero persistente, sigue hablando a través de los siglos. El imperio bizantino no fue únicamente una prolongación del imperio romano. Fue una transformación profunda, casi alquímica, de la herencia clásica en una civilización nueva. Todo estaba diseñado para proyectar superioridad, para recordar al visitante que estaba ante el heredero legítimo del imperio romano. Sin embargo, la grandeza ceremonial ocultaba fragilidades internas. Las luchas por el trono eran frecuentes y a menudo violentas. La sucesión no seguía reglas estrictas. El poder podía cambiar de manos mediante conspiraciones palaciegas, golpes militares o intrigas familiares. Generales ambiciosos se proclamaban emperadores en las provincias, mientras eunucos y cortesanos manipulaban decisiones desde la sombra. La estabilidad dependía tanto de la habilidad política como del respaldo del ejército y del pueblo de Constantinopla. El pueblo, por su parte, no era pasivo. Las facciones del hipódromo, los azules y los verdes, que originalmente eran asociaciones deportivas, adquirieron influencia política considerable. En ocasiones, las rivalidades deportivas se transformaban en disturbios capaces de sacudir el trono.
La revuelta de Nika en el siglo VI había demostrado hasta qué punto el descontento urbano podía convertirse en amenaza mortal para el emperador. Desde entonces, ningún gobernante subestimó la voz de la multitud congregada en el hipódromo. Mientras tanto, en las provincias, la vida seguía su curso bajo una administración que combinaba tradición romana y adaptación medieval. Los campesinos cultivaban la tierra en Anatolia y los Balcanes. Artesanos producían seda, armas y objetos de lujo. Monjes copiaban manuscritos en monasterios apartados. La economía, aunque golpeada por guerras y pérdidas territoriales, conservaba vitalidad gracias al comercio. Constantinopla era un cruce de rutas. Caravanas del este traían especias y sedas. Barcos del norte descargaban pieles y miel. Mercaderes italianos negociaban metales y tejidos. La cultura bizantina desarrolló una identidad única. No era completamente oriental ni occidental. Era una síntesis. En su arte predominaba la espiritualidad. Las figuras humanas en los mosaicos no buscaban realismo anatómico, sino transmitir trascendencia. Los ojos grandes y penetrantes de los santos parecían mirar más allá del espectador, hacia una realidad eterna. El oro no era simple decoración, simbolizaba la luz divina. En la teología, los pensadores bizantinos profundizaron en cuestiones que definirían el cristianismo oriental durante siglos. La experiencia mística, la contemplación silenciosa y la búsqueda de la unión con Dios ocuparon un lugar central. El monacato floreció en lugares como el Monte Athos, donde comunidades enteras dedicaban su vida a la oración y al estudio. Allí, lejos del ruido de la política, se forjaba una espiritualidad que influiría en generaciones futuras. Pero el equilibrio nunca era permanente. Cada recuperación iba seguida de nuevas amenazas. Tras el esplendor macedónico, el siglo XI marcó el inicio de un declive progresivo. La derrota en Manzikert no fue solo una pérdida militar, fue un golpe psicológico. Anatolia, que había sido el corazón del imperio, comenzó a fragmentarse bajo dominio turco. Sin esa base territorial, la capacidad defensiva se redujo drásticamente. Los emperadores intentaron reformas. Algunos fortalecieron el ejército, otros buscaron alianzas con Occidente. Sin embargo, la dependencia de mercenarios extranjeros creció. Soldados normandos, francos y turcos servían bajo bandera imperial, pero su lealtad estaba vinculada al pago, no a la tradición romana. La cohesión interna se debilitaba lentamente. La Cuarta Cruzada representó el punto de inflexión más doloroso. El saqueo de 1204 no solo destruyó edificios y dispersó tesoros, quebró la confianza entre Oriente y Occidente. Las iglesias latinas establecidas en Constantinopla fueron vistas como ocupantes, no como hermanas en la fe. El trauma dejó una herida profunda que jamás sanó completamente. Cuando la dinastía paleóloga recuperó la ciudad, el imperio era ya una sombra de su pasado. Sin embargo, incluso en esa etapa final, surgió un renacimiento cultural. Intelectuales bizantinos debatían sobre filosofía, astronomía y retórica. Se redescubrieron textos antiguos y se produjeron nuevas obras literarias. Era como si, consciente de su fragilidad, la civilización intentara condensar todo su saber antes de que el tiempo se agotara. El avance otomano fue constante. Cada década traía la pérdida de una fortaleza, de una ciudad, de un aliado. Constantinopla se convirtió en una isla de historia rodeada por un mar de cambio. Aún así, la ciudad seguía brillando. Sus iglesias, sus bibliotecas y su memoria colectiva sostenían una identidad que no se rendía fácilmente. En los últimos años antes de 1453, el imperio era pequeño en territorio pero inmenso en legado. La caída fue militar, pero la continuidad cultural sobrevivió.
Bizancio dejó al mundo una visión del poder basada en la combinación de fe y administración, de diplomacia y fortaleza, de tradición y adaptación. La historia del Imperio Bizantino no es una simple narración de decadencia tras la grandeza romana. Es la historia de una civilización que resistió durante más de 1000 años en un entorno hostil, que transformó la herencia clásica y la transmitió al mundo medieval, que moldeó identidades nacionales y religiosas desde los Balcanes hasta Rusia. Y así, mientras las murallas de Constantinopla permanecen hoy como recuerdo de un pasado glorioso, el eco de Bizancio continúa resonando. En cada icono ortodoxo, en cada cúpula que se eleva hacia el cielo, en cada código legal influido por Justiniano, late la memoria de aquel imperio que, nacido de Roma, se convirtió en algo nuevo y extraordinario, el Imperio Bizantino. A medida que el Imperio Bizantino entraba en su fase final, el tiempo parecía adquirir una densidad distinta en Constantinopla. Las campanas de las iglesias sonaban igual que en siglos anteriores. Los monjes seguían copiando manuscritos bajo la luz temblorosa de las lámparas de aceite, y los comerciantes abrían sus tiendas al amanecer. Sin embargo, en el aire flotaba una conciencia silenciosa. El mundo que había resistido invasiones, herejías y traiciones durante más de 1000 años estaba rodeado por fuerzas que ya no podía contener. El siglo XIV fue una época de guerras civiles devastadoras. Mientras los otomanos consolidaban su poder en Anatolia y cruzaban hacia Europa, los propios bizantinos luchaban entre sí por el trono. Emperadores rivales pedían ayuda a potencias extranjeras, ofreciendo concesiones territoriales o privilegios comerciales a cambio de apoyo militar. Cada conflicto interno debilitaba aún más la estructura del Estado. Los campos quedaban sin cultivar, las ciudades perdían población y el tesoro imperial se vaciaba lentamente. En los Balcanes, los estados que alguna vez habían mirado a Constantinopla como modelo, Bulgaria, Serbia, comenzaban también a caer ante el empuje otomano. Las antiguas alianzas se disolvían. Las fortalezas que durante generaciones habían sido baluartes cristianos cambiaban de bandera. El imperio, reducido casi exclusivamente a la capital y algunas posesiones dispersas, sobrevivía gracias a su historia y a la formidable reputación de sus murallas. Pero Constantinopla no era solo piedra y torres, era una ciudad cargada de memoria. En sus calles se cruzaban siglos de tradición romana, griega y cristiana. Las procesiones religiosas recorrían avenidas construidas en tiempos de Constantino. Los mosaicos de Santa Sofía reflejaban la luz del amanecer, como si el oro fundido capturara la eternidad. Aún en la decadencia, la ciudad mantenía una dignidad que impresionaba a los viajeros extranjeros. En el ámbito intelectual, los últimos siglos bizantinos fueron testigos de una intensa actividad. Los eruditos debatían sobre la relación entre la filosofía antigua y la teología cristiana. Algunos defendían la pureza de la tradición aristotélica, otros redescubrían el platonismo con entusiasmo renovado. Este movimiento intelectual no era mera nostalgia, sino una reafirmación de identidad. Frente al avance otomano y la presión latina, los bizantinos afirmaban su herencia helénica como elemento esencial de su ser. Las escuelas de Constantinopla continuaban enseñando gramática, retórica y filosofía. Jóvenes estudiantes aprendían a leer a Homero y a los padres de la Iglesia con la misma reverencia. La continuidad cultural era, en cierto modo, un acto de resistencia. Preservar el conocimiento equivalía a preservar el alma del imperio. Sin embargo, la realidad militar era innegable. Los otomanos, bajo líderes enérgicos, construían un estado disciplinado y expansivo. Integraban territorios conquistados con eficacia administrativa, utilizaban la artillería con maestría creciente
y mantenían un ejército permanente bien organizado. Constantinopla estaba cada vez más aislada, rodeada por dominios enemigos. En los años previos al asedio final, la ciudad apenas contaba con decenas de miles de habitantes, una fracción de su antigua población. Sus barrios mostraban espacios vacíos donde antes se alzaban casas y mercados bulliciosos. Aún así, el espíritu de la capital no se había quebrado. Cuando Mehmed II preparó su ofensiva definitiva, sabía que enfrentaba no solo murallas, sino una tradición milenaria. El asedio de 1453 fue tanto psicológico como físico. El estruendo constante de los cañones no solo abría brechas en la piedra, erosionaba la esperanza. Día tras día, los defensores resistían. Las liturgias se celebraban en Santa Sofía mientras los proyectiles golpeaban las murallas exteriores. El emperador participaba en las oraciones, consciente de que su papel trascendía lo político, encarnaba la continuidad de Roma. Cuando finalmente la ciudad cayó, el impacto fue profundo en todo el mundo cristiano. Para muchos en Europa occidental, la noticia resonó como una advertencia sombría. Para los ortodoxos, fue una tragedia espiritual. Sin embargo, la caída también marcó el inicio de una nueva etapa histórica. Constantinopla, ahora capital otomana, conservaría su importancia estratégica y cultural, aunque bajo otra bandera. En el derecho, en la teología, en el arte sacro, en la diplomacia y en la idea misma de imperio como entidad universal. Bizancio fue el puente entre la antigüedad clásica y el mundo medieval. Fue la muralla que contuvo durante siglos presiones externas. Fue la biblioteca que conservó saberes antiguos cuando otras regiones ardían en conflicto. Así, la narrativa del Imperio bizantino no termina con la caída de sus murallas. Continúa en la memoria colectiva de pueblos, en tradiciones religiosas vivas, en textos que aún se estudian, en monumentos que siguen elevándose hacia el cielo. La historia de Bizancio es la historia de la perseverancia de una civilización que, aunque transformada y finalmente conquistada, jamás fue realmente olvidada. Con el paso de los siglos, el Imperio bizantino se convirtió en algo más que una entidad política. Fue una civilización completa, un universo cerrado y coherente donde cada aspecto de la vida, desde la ceremonia imperial hasta la oración monástica, formaba parte de una visión del mundo profundamente estructurada. En Constantinopla, el tiempo parecía circular, repetirse en ciclos de gloria y peligro, de fe y conflicto, como si la ciudad misma respirara al ritmo de la historia. La corte imperial era el epicentro de esa compleja maquinaria. El emperador no era simplemente un gobernante, era el Basileus, el elegido por Dios, el vicario de Cristo en la tierra. Su figura estaba envuelta en un ceremonial que subrayaba la sacralidad del poder. Cada audiencia, cada desfile, cada gesto tenía un significado cuidadosamente calculado. El protocolo regulaba incluso la distancia que un súbdito debía mantener al aproximarse al trono. En ese orden minucioso se reflejaba la convicción de que el imperio era un espejo del orden celestial. El gran palacio de Constantinopla era un laberinto de salas, patios y capillas. Allí, entre mármoles policromados y mosaicos resplandecientes, se tomaban decisiones que afectaban a millones. Sin embargo, el lujo no ocultaba la fragilidad del poder. La historia bizantina está marcada por traiciones silenciosas, por conspiraciones tejidas en corredores oscuros, por emperadores cegados o depuestos en un giro repentino del destino. La estabilidad era siempre provisional. La administración imperial, heredera de la tradición romana, alcanzó niveles de sofisticación extraordinarios. Funcionarios especializados gestionaban impuestos, supervisaban el comercio, organizaban el ejército
y mantenían registros detallados. La burocracia bizantina, a menudo criticada por su complejidad, era en realidad una herramienta de supervivencia. Permitía coordinar recursos limitados en un entorno constantemente amenazado. El ejército, transformado a lo largo de los siglos, combinaba tradición y adaptación. Las antiguas legiones romanas habían dado paso a unidades más flexibles, adaptadas a la geografía y a los enemigos cambiantes. La caballería pesada, los arqueros y las fuerzas navales desempeñaban papeles esenciales. El mar, especialmente el Mediterráneo oriental y el Mar Negro, era vital para la seguridad imperial. La flota bizantina protegía rutas comerciales y defendía las costas frente a incursiones. Pero más allá de la política y la guerra, la verdadera fortaleza de Bizancio residía en su cultura. La educación era altamente valorada. Los hijos de las familias acomodadas aprendían no solo teología, sino también retórica, filosofía, matemáticas y medicina. Los textos clásicos eran estudiados con respeto, interpretados a la luz de la fe cristiana. La continuidad con la antigüedad no era un simple recuerdo, era una realidad viva. En los monasterios, la vida transcurría bajo disciplina estricta. Los monjes dedicaban horas a la oración, al trabajo manual y a la copia de manuscritos. Gracias a ellos, obras fundamentales de la literatura griega y romana sobrevivieron a siglos de turbulencia. Cada pergamino copiado era un acto de preservación cultural, una resistencia silenciosa frente al olvido. La espiritualidad bizantina desarrolló una sensibilidad particular hacia la experiencia interior. El esicasmo, práctica centrada en la repetición constante de la oración y en la búsqueda de la quietud interior, reflejaba una teología que valoraba la luz divina como experiencia directa. Esta corriente mística no fue aceptada sin debate, generó controversias intensas, pero terminó consolidándose como parte esencial de la identidad ortodoxa. El arte, inseparable de la fe, se convirtió en vehículo de enseñanza. Los iconos no eran meras imágenes decorativas, eran ventanas hacia lo sagrado. Cada trazo seguía reglas precisas, transmitidas de generación en generación. El artista no buscaba innovar, sino reproducir fielmente una tradición que conectaba el presente con lo eterno. En las iglesias, los fieles contemplaban escenas bíblicas representadas con solemnidad, envueltas en fondos dorados que simbolizaban el reino celestial. A pesar de la presión constante, Bizancio mantuvo una red diplomática activa. Sus embajadores recorrían cortes extranjeras, llevando regalos exquisitos, tejidos de seda, objetos de oro, reliquias sagradas. La diplomacia bizantina era arte refinado. En ocasiones lograba evitar guerras costosas mediante alianzas y acuerdos estratégicos. En otras, fracasaba ante fuerzas demasiado poderosas para contener. Los siglos finales estuvieron marcados por una conciencia creciente de vulnerabilidad. El imperio, reducido territorialmente, enfrentaba no solo enemigos externos, sino también desafíos económicos. La disminución de ingresos fiscales limitaba la capacidad de mantener ejércitos numerosos. La dependencia de aliados occidentales generaba tensiones culturales y religiosas. Sin embargo, incluso en su declive, Bizancio irradiaba influencia. Intelectuales occidentales admiraban la erudición griega. Las técnicas artísticas bizantinas se difundieron por los Balcanes y Rusia. Las formas litúrgicas moldearon identidades colectivas duraderas. El imperio se convirtió en referente espiritual para amplias regiones del este europeo. La caída final no borró esa huella. Al contrario, la dispersión de sus eruditos amplificó su impacto. Manuscritos que habían reposado en bibliotecas bizantinas durante siglos comenzaron a circular en Italia. Filósofos occidentales redescubrieron textos olvidados. El Renacimiento, en parte,
bebió de esa transmisión tardía. Así, la historia del Imperio bizantino es una narración de resistencia prolongada, de transformación constante. Fue heredero de Roma, pero también creador de una civilización propia. Supo combinar el legado clásico con la fe cristiana, la administración romana con la cultura griega, la tradición con la adaptación. Y aunque sus murallas fueron finalmente superadas, su legado perduró. Porque Bizancio no fue solo un imperio encerrado entre fronteras cambiantes. Fue una idea de continuidad histórica, una afirmación de que incluso en tiempos de crisis es posible preservar la identidad, el conocimiento y la fe. Durante más de 1000 años sostuvo esa llama y su luz, aunque transformada, aún brilla en las tradiciones que heredaron su memoria. En los últimos siglos de su existencia, el Imperio bizantino vivía en una paradoja constante. Cuanto más se reducía su territorio, más intensa se volvía su conciencia histórica. Era como si al sentir el peso del destino acercándose, sus habitantes se aferraran con mayor fuerza a la memoria de lo que habían sido. Constantinopla no era ya la capital de un vasto dominio que se extendía por 3 continentes, pero seguía siendo el corazón simbólico de una civilización milenaria. Las murallas teodosianas, que durante siglos habían sido el orgullo defensivo del imperio, se alzaban todavía con majestuosa firmeza. Desde lejos, parecían invulnerables, con sus múltiples líneas de defensa, torres y fosos. Pero el mundo exterior ya no era el mismo que cuando fueron construidas. La pólvora y la artillería habían alterado para siempre el equilibrio entre ataque y defensa. Lo que durante generaciones había sido inexpugnable, comenzaba a mostrar su vulnerabilidad frente a la nueva tecnología bélica. La vida cotidiana en la ciudad, sin embargo, continuaba con una mezcla de normalidad y tensión. En los mercados, comerciantes ofrecían especias, telas y objetos artesanales. En las iglesias, los fieles participaban en liturgias solemnes que parecían ajenas al peligro que se cernía más allá de las murallas. El sonido de los himnos bizantinos, profundamente melódicos y espirituales, llenaba las naves de piedra con una sensación de eternidad que contrastaba con la fragilidad política del momento. El emperador en estos últimos tiempos no gobernaba un imperio expansivo, sino una capital asediada por la historia. Su autoridad era más simbólica que efectiva fuera de los límites urbanos. Sin embargo, esa dimensión simbólica era poderosa. El Basileus seguía siendo, en la mentalidad bizantina, el heredero directo de Augusto y Constantino, el guardián de la ortodoxia, el eje que unía cielo y tierra en la estructura del poder. Las relaciones con Occidente permanecían marcadas por la desconfianza. Aunque algunos emperadores habían buscado la unión de las iglesias para obtener apoyo militar, gran parte de la población rechazaba cualquier concesión doctrinal. Para muchos bizantinos, la fidelidad a la tradición ortodoxa era el último baluarte de identidad frente al avance otomano. Preferían mantener la pureza de su fe antes que someterla a compromisos que consideraban inaceptables. Mientras tanto, el Imperio otomano se fortalecía con cada década. Sus ejércitos estaban disciplinados, su administración era eficiente y su liderazgo mostraba determinación inquebrantable. La figura de Mehmed II representaba una nueva generación de gobernantes decididos a consolidar un dominio duradero. Constantinopla no era solo un objetivo estratégico, era la joya que legitimaría su imperio ante el mundo. Dentro de la ciudad, la sensación de aislamiento crecía. Las antiguas provincias bizantinas ya no enviaban recursos ni tropas. Cuando las tropas otomanas penetraron en la ciudad, no solo se cerraba una etapa política, se abría una nueva era histórica. Aún así, la herencia bizantina no se disolvió en el caos de la conquista.
Muchos de sus habitantes permanecieron en la ciudad, ahora bajo dominio otomano, conservando su fe, su lengua y sus tradiciones. Otros emigraron hacia Occidente, llevando consigo manuscritos y conocimientos que influirían en la cultura europea. Bizancio había sido un puente entre mundos. Durante más de 1000 años, sostuvo la continuidad del Imperio Romano en una forma transformada. Defendió Europa Oriental frente a invasiones, transmitió saberes antiguos, desarrolló una teología y un arte propios, y creó un modelo de administración que sobrevivió incluso después de su caída. La parte 6 de esta historia no es la narración de una extinción, sino de una metamorfosis. Porque aunque el poder político desapareció, la civilización bizantina continuó viva en múltiples formas, en las cúpulas ortodoxas que se alzan en Rusia y los Balcanes, en los textos jurídicos que influyeron en sistemas legales posteriores, en la memoria colectiva de pueblos que encontraron en Bizancio un origen cultural y espiritual. Así concluye esta etapa del relato, no con silencio, sino con resonancia. El Imperio Bizantino fue una historia de resiliencia extraordinaria, de fe profunda y de adaptación constante. Intelectuales que huyeron hacia Italia llevaron consigo manuscritos griegos que Occidente había olvidado durante siglos. Filósofos como Gemistos Pletón despertaron el interés por el platonismo. En Florencia, Venecia y Roma, eruditos comenzaron a estudiar el griego antiguo con renovada pasión. Los textos clásicos, preservados pacientemente en bibliotecas bizantinas, alimentaron el espíritu del Renacimiento. En ese sentido, el Imperio bizantino actuó como puente final entre la antigüedad y la modernidad. Sin su labor de preservación cultural, muchas obras fundamentales habrían desaparecido. La transmisión del pensamiento clásico no fue accidental. Fue resultado de siglos de copia, comentario y enseñanza dentro del mundo bizantino. En el ámbito político, la idea imperial bizantina también encontró continuidad. En Rusia, el matrimonio entre Iván III y Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador, alimentó la noción de que Moscú heredaba la misión de Roma y Constantinopla. La teoría de la Tercera Roma proclamaba que la verdadera fe ortodoxa y la legitimidad imperial habían encontrado nuevo hogar en tierras eslavas. Así, el águila bicéfala, símbolo bizantino, reapareció como emblema ruso. El arte bizantino dejó huellas profundas en la arquitectura religiosa. Las iglesias ortodoxas en los Balcanes y en Rusia replicaron el modelo de cúpula central, los iconostasios y los mosaicos brillantes. La estética espiritual, centrada en la trascendencia más que en el realismo, influyó en generaciones de artistas. Incluso el mundo islámico adoptó elementos arquitectónicos heredados de Constantinopla, integrándolos en las grandes mezquitas otomanas. La caída de Bizancio también alteró los equilibrios geopolíticos de Europa. Con el control otomano sobre rutas comerciales tradicionales, los reinos occidentales intensificaron la búsqueda de nuevas vías hacia Asia. Este impulso contribuiría indirectamente a los viajes de exploración que marcarían el inicio de la era moderna. Así, el fin del Imperio Oriental influyó en transformaciones globales. Sin embargo, más allá de las consecuencias externas, la historia bizantina permanece como testimonio de resistencia prolongada. Durante más de 1000 años, el imperio enfrentó presiones que habrían destruido a estados menos adaptables. Supo reformar su ejército, reestructurar su administración, redefinir su identidad cultural. No fue un imperio estático, fue dinámico, capaz de reinventarse. La memoria de Bizancio, sin embargo, fue durante siglos malinterpretada en Occidente. Se le consideró decadente, excesivamente ceremonial, atrapado en intrigas. Pero investigaciones posteriores revelaron una realidad más compleja. Un estado sofisticado, con una diplomacia avanzada y una cultura vibrante.
La imagen simplificada ocultaba la profundidad de su legado. Hoy, al estudiar el Imperio bizantino, se comprende que fue el verdadero continuador del mundo romano. Mientras Occidente atravesaba fragmentación y transformación, Bizancio mantuvo estructuras administrativas, códigos legales y tradiciones urbanas que conectaban directamente con la antigüedad clásica. Fue el guardián de una continuidad histórica única. La parte 7 de esta narración subraya precisamente esa trascendencia. Bizancio no fue solo una etapa intermedia entre Roma y el mundo medieval. Fue una civilización con identidad propia, creadora de síntesis culturales duraderas. Su influencia en la teología ortodoxa, en el derecho, en el arte y en la diplomacia continúa siendo perceptible. Cuando se contemplan las ruinas de sus murallas o los mosaicos aún brillantes en iglesias antiguas, no se percibe únicamente nostalgia, se percibe una lección histórica, la capacidad humana de preservar cultura y fe frente a la adversidad. El Imperio bizantino demostró que la grandeza no siempre reside en la expansión territorial, sino en la persistencia y en la transmisión del conocimiento. Así, aunque su trono quedó vacío y su territorio absorbido por otros imperios, Bizancio sigue presente en la memoria del mundo, no como reliquia muerta, sino como herencia viva. Porque mientras existan comunidades que celebren su liturgia, estudiosos que analicen sus textos y pueblos que reconozcan en él una raíz cultural, el Imperio bizantino continuará, silenciosamente, formando parte de nuestra historia compartida. La historia del Imperio bizantino no puede entenderse únicamente como la prolongación de Roma ni como el preludio de la expansión otomana. Fue, en esencia, un universo propio, donde la política, la religión, la cultura y la vida cotidiana se entrelazaban en una estructura profundamente simbólica. Para comprender su verdadera dimensión, es necesario volver la mirada no solo hacia sus guerras y emperadores, sino hacia la mentalidad que sostuvo durante más de 1000 años una identidad tan singular. En Bizancio, el tiempo se concebía como una continuidad sagrada. No existía ruptura entre el pasado romano y el presente cristiano. Ambos eran partes de un mismo designio divino. El emperador no era simplemente heredero de Augusto por tradición histórica, sino por voluntad celestial. Su autoridad era vista como reflejo del orden cósmico. Cada ceremonia imperial, cada liturgia solemne, reforzaba la convicción de que el imperio era una imagen terrenal del reino de Dios. Esa visión impregnaba la vida urbana. Constantinopla no era solo una capital administrativa, sino una ciudad cargada de significado espiritual. Sus calles, sus plazas y sus iglesias eran escenarios donde se manifestaba la relación entre lo humano y lo divino. La cúpula de Santa Sofía, suspendida como un firmamento dorado, no solo impresionaba por su arquitectura, evocaba el cielo mismo descendiendo sobre la tierra. Pero esta dimensión sagrada coexistía con una realidad política compleja. El trono bizantino fue uno de los más inestables de la historia. Golpes de estado, conspiraciones palaciegas y revueltas militares eran frecuentes. Generales victoriosos podían convertirse en emperadores. Emperadores impopulares podían ser depuestos en cuestión de días. Sin embargo, el sistema sobrevivía. La estructura institucional era más fuerte que las ambiciones individuales. La burocracia desempeñaba un papel fundamental en esa continuidad. Ministros, secretarios y funcionarios especializados mantenían registros detallados, administraban impuestos y supervisaban provincias. El aparato estatal, heredado del modelo romano, se adaptó a nuevas realidades medievales sin perder su esencia organizativa. Esta capacidad administrativa permitió al imperio resistir incluso cuando su territorio se reducía. En el ámbito militar, la adaptación fue igualmente crucial.
Tras las grandes pérdidas territoriales frente a árabes y turcos, el sistema de Temas reorganizó la defensa sobre bases locales. Soldados asentados en tierras propias defendían su región con un compromiso personal profundo. Esta estructura permitió frenar invasiones que habrían arrasado estados menos preparados. La religión, sin embargo, fue el elemento que otorgó cohesión más profunda. La Iglesia ortodoxa no solo ofrecía guía espiritual, proporcionaba identidad colectiva. Los concilios, las controversias teológicas y las definiciones doctrinales no eran debates abstractos, sino decisiones que moldeaban la unidad del imperio. La defensa de la ortodoxia se convirtió en misión imperial. El arte bizantino reflejaba esa mentalidad. Las figuras en los iconos no expresaban emociones humanas intensas, transmitían serenidad eterna. El dorado dominante no representaba lujo mundano, sino luz divina. La estética estaba al servicio de la teología. Cada iglesia era una síntesis de arquitectura, pintura y música destinada a elevar el alma. Incluso la música litúrgica tenía una profundidad particular. Los himnos bizantinos, con su cadencia solemne y melismática, creaban una atmósfera que trascendía lo terrenal. La experiencia religiosa era multisensorial. Luz, sonido e imagen convergían para recordar a los fieles que participaban en una realidad mayor. En el plano intelectual, el imperio mantuvo viva la tradición clásica. Filósofos y teólogos dialogaban con Aristóteles y Platón, reinterpretándolos desde la perspectiva cristiana. Esta síntesis entre razón griega y fe cristiana dio forma a una cultura que se sentía heredera legítima de la antigüedad. Sin embargo, la presión constante del entorno obligó a Bizancio a perfeccionar también el arte de la diplomacia. En lugar de confiar exclusivamente en la fuerza militar, utilizaba alianzas, matrimonios dinásticos y negociaciones estratégicas. El oro imperial era herramienta de influencia. Muchas guerras se evitaron gracias a acuerdos hábilmente construidos. Cuando el poder territorial comenzó a disminuir en los siglos finales, la identidad cultural se fortaleció. El imperio se veía a sí mismo como custodio de una tradición superior, incluso si su territorio se reducía a la capital y algunas regiones dispersas. Esta conciencia histórica otorgó dignidad a sus últimos años. La caída de Constantinopla no fue una desaparición absoluta, sino una transformación profunda. Bajo dominio otomano, muchas estructuras sociales y religiosas bizantinas continuaron operando. La memoria del imperio sobrevivió en la liturgia, en la arquitectura, en los símbolos heráldicos. Y más allá de sus fronteras, el legado bizantino se expandió. En Rusia, en los Balcanes, en el mundo ortodoxo, la influencia cultural persistió. La noción de imperio cristiano, la iconografía, la teología mística, todo ello formó parte de la herencia transmitida. La parte 8 de esta historia revela que Bizancio fue más que un estado. Fue una civilización que supo integrar pasado y presente, fe y política, tradición y adaptación. Resistió durante más de 1000 años no solo por sus murallas, sino por la fortaleza de su identidad. Su legado continúa visible en monumentos, textos y tradiciones vivas, y aunque su trono ya no exista, la idea que encarnó, la continuidad histórica como misión espiritual, sigue resonando, porque el Imperio Bizantino no fue simplemente una etapa en la historia del Mediterráneo, fue un puente esencial entre mundos, una civilización que demostró que la perseverancia cultural puede trascender incluso la caída de los imperios. En los siglos que precedieron a su caída definitiva, el Imperio Bizantino vivió una de las experiencias más complejas de su existencia, la conciencia simultánea de su fragilidad y de su grandeza. Esta dualidad definió su carácter final.
Mientras el territorio se reducía y los enemigos rodeaban sus fronteras, la identidad bizantina se volvía más intensa, más consciente de sí misma, casi introspectiva. Constantinopla seguía siendo el eje. Sus murallas, aunque golpeadas por el tiempo, continuaban simbolizando resistencia. Desde las torres se contemplaba un mundo transformado. Los Balcanes fragmentados, Anatolia bajo dominio turco, el Mediterráneo disputado por potencias marítimas. Sin embargo, dentro de la ciudad persistía un orden que remitía a siglos de tradición imperial. La corte mantenía sus rituales con precisión casi sagrada. El emperador, aunque gobernara un territorio reducido, era investido con la misma solemnidad que sus antecesores cuando el imperio dominaba vastas regiones. Las vestiduras púrpuras, los cetros ornamentados, las procesiones ceremoniales no eran simples vestigios del pasado, eran afirmaciones de continuidad. Cada gesto proclamaba que Roma, en su forma oriental, seguía viva. Pero esa continuidad se sostenía sobre un equilibrio delicado. La economía enfrentaba limitaciones severas. La pérdida de rutas comerciales tradicionales reducía ingresos. Las alianzas con potencias occidentales eran inciertas y costosas. A menudo, el imperio debía ceder privilegios comerciales a cambio de protección naval o apoyo diplomático. En este contexto, la diplomacia bizantina alcanzó niveles de sutileza extraordinarios. Durante siglos, había perfeccionado el arte de negociar con pueblos diversos: árabes, búlgaros, rusos, latinos. Ahora, en su fase final, esa habilidad era más necesaria que nunca. Las cartas imperiales, cuidadosamente redactadas, buscaban ganar tiempo, sembrar divisiones entre enemigos o atraer aliados temporales. Mientras tanto, la vida espiritual seguía siendo el núcleo más firme de la identidad bizantina. Las liturgias ortodoxas continuaban celebrándose con solemnidad inmutable. La estructura de la misa, los cantos, la veneración de los iconos se mantenían fieles a tradiciones centenarias. En una época de incertidumbre política, la fe ofrecía estabilidad. El monacato experimentó un resurgimiento particular en estos siglos tardíos. Monasterios en el monte Athos y otras regiones se convirtieron en centros de oración y reflexión profunda. El esicasmo, con su énfasis en la repetición constante de la oración y en la experiencia de la luz increada, reforzó la dimensión mística de la espiritualidad bizantina. Incluso cuando el poder político declinaba, la vida espiritual se intensificaba. En el ámbito cultural, el imperio vivió lo que algunos historiadores llaman un renacimiento paleólogo. A pesar de las dificultades materiales, surgieron intelectuales que redescubrieron textos clásicos y produjeron comentarios filosóficos sofisticados. El estudio de la astronomía, la matemática y la retórica continuó. Esta actividad intelectual no era mero pasatiempo. Era una afirmación de que la herencia helénica seguía siendo parte esencial de la identidad bizantina. El arte también reflejó esta etapa introspectiva. Los iconos y frescos de los siglos finales mostraban una espiritualidad más intensa, con expresiones que transmitían profundidad interior. Las iglesias restauradas bajo la dinastía paleóloga exhibían decoraciones que combinaban tradición y refinamiento técnico. Sin embargo, fuera de los muros de la capital, el poder otomano avanzaba con determinación creciente. La caída de ciudades estratégicas y la expansión en los Balcanes aislaban cada vez más a Constantinopla. El imperio se reducía a enclaves dispersos, dependientes de acuerdos frágiles. En este escenario, la figura del emperador adquiría una dimensión casi trágica. Gobernaba sobre una herencia inmensa con recursos limitados. Cada decisión era un intento de prolongar la supervivencia. Cada negociación era una carrera contra el tiempo. La caída final no fue un colapso súbito, sino la culminación de un proceso largo y complejo.
Cuando los cañones otomanos retumbaron frente a las murallas en 1453, Bizancio llevaba siglos resistiendo cambios estructurales que habían transformado el mundo mediterráneo. Y aún así, lo que definió al Imperio bizantino no fue únicamente su final, sino su duración extraordinaria. Más de 1000 años de historia ininterrumpida como entidad imperial constituyen un fenómeno único. Sobrevivió a la caída de Roma occidental, a invasiones masivas, a crisis religiosas profundas, a cismas irreversibles. La parte 9 de esta narración subraya esa paradoja final. Un imperio pequeño en territorio, pero vasto en legado, frágil en recursos, pero sólido en identidad. Bizancio demostró que la grandeza histórica no depende únicamente del tamaño o del poder militar, sino de la capacidad de sostener una cultura coherente a través del tiempo. Cuando Constantinopla cayó, el mundo no perdió solo una ciudad, sino el último vínculo directo con el Imperio Romano antiguo. Pero esa pérdida generó transformaciones que redefinieron Europa y el Mediterráneo. Esta actividad no era ingenuidad ni negación de la realidad, era una afirmación consciente de identidad. Si el imperio iba a desaparecer como entidad política, su cultura debía sobrevivir. El asedio de 1453 condensó siglos de resistencia. Las murallas resistieron durante semanas el impacto de los cañones. Los defensores, conscientes de la desigualdad numérica, lucharon con determinación. Las iglesias se llenaron de fieles que oraban por un milagro. La última liturgia en Santa Sofía simbolizó la unión espiritual de una comunidad que sabía estar viviendo un momento decisivo. Cuando finalmente la ciudad cayó, el impacto fue inmenso. Pero incluso en la derrota, la continuidad bizantina encontró formas de persistir. La Iglesia ortodoxa mantuvo su estructura bajo el nuevo dominio. La lengua griega siguió hablándose en barrios y monasterios. Las tradiciones litúrgicas no se extinguieron. Más allá de Constantinopla, el legado bizantino se expandió. Los eruditos que emigraron hacia Italia llevaron consigo textos fundamentales de la filosofía y la ciencia antiguas. En el mundo eslavo, la herencia bizantina fortaleció identidades nacionales emergentes. El modelo de imperio cristiano influyó en concepciones políticas posteriores. La parte 10 de esta historia no representa el cierre definitivo, sino la comprensión profunda de lo que Bizancio significó. Fue una civilización que atravesó la transición entre la antigüedad y la Edad Media, que preservó saberes, que defendió fronteras culturales durante siglos. Su longevidad no fue casualidad, fue resultado de adaptación constante, de sofisticación administrativa y de una identidad espiritual sólida. El Imperio bizantino enseñó que la continuidad histórica puede sostenerse incluso en condiciones adversas. Demostró que la cultura puede ser más duradera que el poder militar. Mostró cómo una civilización puede transformarse sin perder su esencia. Así, cuando se contempla el conjunto de su trayectoria, desde la fundación de Constantinopla hasta su caída ante los otomanos, se percibe una narrativa de resistencia y transformación. Bizancio fue heredero de Roma, creador de una identidad cristiana oriental y transmisor de la herencia clásica hacia el mundo moderno. Y aunque su bandera dejó de ondear sobre las murallas en 1453, su espíritu continuó viviendo en la fe, en el arte, en el derecho y en la memoria colectiva de múltiples pueblos. Porque el Imperio bizantino no fue simplemente un estado que desapareció, fue una civilización que dejó una huella indeleble en la historia del mundo. La historia del Imperio bizantino, al llegar a su 11º capítulo en esta larga travesía, exige que miremos más allá de su caída física y comprendamos el fenómeno humano que representó. Porque ningún imperio sobrevive más de 1000 años únicamente por la fuerza de sus murallas o la habilidad de sus ejércitos.
Bizancio perduró por una combinación singular de convicción ideológica, estructura administrativa, fe compartida y una capacidad extraordinaria de adaptación. Desde sus inicios como Nueva Roma, Constantinopla fue concebida no solo como capital política, sino como centro de un orden universal. El emperador no era un monarca entre otros, era el Basileus ton Romaion, el emperador de los romanos, depositario de una continuidad que enlazaba directamente con Augusto y Constantino, incluso cuando Occidente ya había olvidado el concepto de unidad imperial romana. Bizancio lo conservó con determinación. Esa continuidad no fue estática. A lo largo de los siglos, el imperio cambió profundamente. De un estado romano predominantemente latino pasó a ser una potencia griega y cristiana. El latín cedió ante el griego en la administración y la cultura. Las instituciones heredadas de Roma fueron reinterpretadas a la luz de la fe ortodoxa. El resultado no fue una simple evolución, sino una transformación orgánica. Uno de los pilares de esa longevidad fue su sistema legal. El Corpus Juris Civilis, compilado bajo Justiniano, no solo ordenó siglos de legislación romana, sino que proporcionó una base coherente para la administración del imperio. Este cuerpo jurídico sobrevivió a crisis, invasiones y reformas, y siglos más tarde influiría en los sistemas legales europeos. Bizancio no solo conservó leyes antiguas, las aplicó, las interpretó y las transmitió. Otro elemento clave fue la diplomacia. A diferencia de muchos imperios que dependieron exclusivamente de la conquista, Bizancio perfeccionó el arte de la negociación. Sabía cuándo combatir y cuándo pagar tributos, cuándo dividir a sus enemigos y cuándo sellar alianzas matrimoniales. Su diplomacia era tan refinada que muchas amenazas se neutralizaron sin necesidad de batallas decisivas. Pero si algo sostuvo la identidad bizantina durante siglos fue la religión. La Iglesia ortodoxa no era simplemente una institución espiritual, era el alma del imperio. Los concilios ecuménicos, las controversias cristológicas, la defensa de la iconodulía frente a la iconoclasia, todo ello moldeó una conciencia colectiva profunda. La fe ortodoxa se convirtió en elemento definitorio frente al Islam al este y el catolicismo latino al oeste. El arte bizantino expresó esa espiritualidad con claridad inconfundible. En cada icono, en cada mosaico, se reflejaba una teología visual. Las figuras hieráticas, los fondos dorados, la ausencia de perspectiva naturalista, no eran limitaciones técnicas, sino elecciones conscientes. El objetivo no era representar el mundo visible, sino revelar el invisible. Incluso en los siglos de declive político, el imperio experimentó momentos de renovación cultural. El llamado Renacimiento macedónico y más tarde el Renacimiento paleólogo demostraron que Bizancio no era una civilización estancada. Produjo historiadores, filósofos, poetas y teólogos que dialogaron con el pasado clásico y con los desafíos de su tiempo. Cuando finalmente Constantinopla cayó en 1453, el acontecimiento fue percibido como el fin de una era. Pero en realidad, fue la transformación de una forma política en múltiples legados culturales. La tradición ortodoxa continuó bajo dominio otomano. Los intelectuales emigrados contribuyeron al renacimiento occidental. La noción de imperio cristiano encontró eco en Moscú y en otros centros del mundo eslavo. La parte 11 de esta narración subraya una verdad esencial. Bizancio no fue un simple superviviente de Roma. Fue un creador activo de civilización. Defendió Europa Oriental durante siglos frente a invasiones que pudieron haber alterado radicalmente su desarrollo. Conservó textos fundamentales de la antigüedad. Desarrolló una síntesis única entre razón helénica y fe cristiana. La imagen simplificada de Bizancio como decadente o excesivamente ceremonial ha sido superada por una comprensión más matizada.
Fue un Estado sofisticado, con una administración eficaz, una diplomacia estratégica y una cultura vibrante. Su longevidad misma es testimonio de su eficacia estructural. Al mirar su historia completa, vemos una línea continua desde el siglo IV hasta el XV, más de 1000 años de transformación sin ruptura absoluta. Durante siglos, el imperio había actuado como escudo y como puente. Escudo frente a invasiones que provenían del este y del norte, y puente entre la herencia clásica y el mundo medieval. Esta doble función definió su papel histórico. No solo resistió, sino que transmitió. No solo defendió, sino que preservó. La transmisión cultural fue uno de sus legados más duraderos. Las escuelas bizantinas mantuvieron viva la tradición educativa grecorromana. En sus aulas se enseñaban gramática, lógica, retórica y filosofía. Esta formación intelectual creó generaciones de eruditos capaces de interpretar tanto a los clásicos como a los textos cristianos. Cuando muchos de ellos emigraron hacia Occidente tras la caída de la capital, llevaron consigo ese saber acumulado. El impacto de esa emigración fue profundo. En ciudades italianas como Florencia y Venecia, el redescubrimiento sistemático del griego antiguo permitió acceder directamente a obras de Platón, Aristóteles y otros pensadores clásicos. El Renacimiento europeo no puede comprenderse plenamente sin reconocer el papel de los eruditos bizantinos en la transmisión de esos textos. Pero la influencia no se limitó al ámbito intelectual. La tradición artística bizantina moldeó el desarrollo del arte religioso en Europa oriental durante siglos. Las cúpulas bulbosas de las iglesias rusas, los iconos venerados en monasterios balcánicos, los cantos litúrgicos ortodoxos, todos ellos son herederos directos de Constantinopla. En el ámbito político, la idea bizantina de imperio también dejó huella. El concepto de soberanía como reflejo de un orden divino influyó en monarquías posteriores. La noción de una capital como centro espiritual y político simultáneamente fue adoptada y reinterpretada en distintos contextos. La parte 12 también invita a reflexionar sobre la resistencia interna que definió al imperio. A lo largo de su historia, Bizancio enfrentó crisis devastadoras, epidemias, guerras civiles, invasiones múltiples. Sin embargo, logró sobrevivir gracias a una combinación de disciplina administrativa, cohesión religiosa y habilidad diplomática. Esta capacidad de adaptación fue la clave de su longevidad. Incluso su declive final no fue un simple colapso, sino un proceso gradual de transformación geopolítica. Las rutas comerciales cambiaron, las tecnologías militares evolucionaron, nuevas potencias emergieron. El mundo del siglo XV ya no era el del siglo VI. Bizancio, pese a su experiencia, no pudo revertir esas fuerzas estructurales. Sin embargo, la caída de la capital no significó la desaparición de la memoria. Bajo dominio otomano, la Iglesia ortodoxa continuó organizando la vida espiritual de millones. La lengua griega siguió siendo vehículo de cultura. Las tradiciones litúrgicas permanecieron prácticamente intactas. En el mundo eslavo, la herencia bizantina adquirió nueva vitalidad. Moscú asumió simbólicamente la misión de custodiar la ortodoxia. El águila bicéfala, emblema imperial, reapareció como símbolo de continuidad. Así, el imaginario bizantino encontró nuevos territorios donde proyectarse. Al observar el conjunto de su trayectoria, se revela una verdad profunda. El imperio bizantino fue una civilización de síntesis. Integró la racionalidad griega, la administración romana y la espiritualidad cristiana en una estructura coherente. Esa síntesis le permitió resistir durante más de un milenio. La parte 12, por tanto, no es simplemente un capítulo adicional, sino una contemplación del legado. Bizancio demostró que la cultura puede sobrevivir a la política, que la identidad puede mantenerse incluso cuando las fronteras se reducen,
que la memoria histórica puede convertirse en fuerza creativa. Hoy, al estudiar su historia, no vemos únicamente batallas y emperadores. Vemos la persistencia de una visión del mundo. Vemos una civilización que actuó como puente entre la antigüedad y la modernidad. Vemos la prueba de que el poder militar puede desaparecer, pero el legado cultural puede expandirse. Y así, aunque las murallas de Constantinopla ya no protejan un trono imperial, la herencia bizantina continúa influyendo en el arte, en la fe, en el derecho y en la memoria colectiva de múltiples pueblos. Esa continuidad silenciosa es quizás la victoria más duradera del Imperio bizantino. En los siglos finales del Imperio bizantino, cuando el horizonte político se estrechaba y las fronteras retrocedían ante fuerzas más jóvenes y expansivas, surgió una conciencia histórica cada vez más intensa. Los bizantinos no se percibían como una nación en decadencia, sino como los últimos guardianes de una continuidad que se remontaba a los césares. Esa conciencia no era arrogancia, era convicción profunda de pertenecer a una línea ininterrumpida de civilización. La parte 13 de esta historia nos lleva a ese estado de ánimo colectivo, una mezcla de orgullo, temor y determinación. Constantinopla, aunque rodeada y cada vez más aislada, seguía siendo una ciudad donde el pasado y el presente coexistían con fuerza extraordinaria. Las murallas no solo defendían piedra y mortero, protegían una memoria de más de 1000 años. En la vida cotidiana, la tensión política no anulaba la normalidad. Artesanos trabajaban en talleres estrechos, mercaderes negociaban en mercados cubiertos, estudiantes debatían textos antiguos en pequeñas academias. La capital conservaba una vida intelectual activa. En sus bibliotecas reposaban manuscritos que contenían siglos de pensamiento filosófico, científico y teológico. Los emperadores paleólogos, conscientes de la fragilidad de su posición, intentaron reforzar el prestigio cultural del imperio. Restauraron iglesias, promovieron estudios clásicos y buscaron reafirmar la identidad helénica como elemento central. Esta reafirmación no implicaba ruptura con Roma. Era la expresión final de una síntesis que combinaba herencia romana, lengua griega y fe ortodoxa. En los monasterios, la espiritualidad alcanzaba niveles de intensidad profunda. La práctica esicasta, con su búsqueda de la luz divina, reflejaba una interiorización creciente de la experiencia religiosa. Mientras el poder político disminuía, la dimensión espiritual parecía expandirse. Era como si el imperio, al perder territorios, concentrara su energía en la vida interior. El arte paleólogo, delicado y refinado, mostraba una sensibilidad más humana y expresiva que en siglos anteriores. Las figuras de los frescos transmitían melancolía y profundidad espiritual. La arquitectura religiosa combinaba tradición con elegancia renovada. Incluso en la precariedad económica, el impulso creativo persistía. Pero fuera de Constantinopla, el mundo cambiaba con rapidez irreversible. El Imperio Otomano consolidaba sus dominios con disciplina férrea. Ciudades que habían sido parte integral del mundo bizantino durante generaciones pasaban a manos turcas. Las antiguas rutas comerciales eran reconfiguradas bajo nuevas autoridades. En este contexto, los intentos de alianza con Occidente se volvieron cada vez más urgentes. La unión proclamada en el Concilio de Florencia fue recibida con división interna. Muchos bizantinos la aceptaban como necesidad estratégica, otros la rechazaban como traición doctrinal. Esta tensión reflejaba el dilema final del imperio: sobrevivir mediante concesiones o preservar identidad, aún a riesgo de desaparecer políticamente. La sensación de inminencia se intensificó en los años previos al asedio definitivo. Las noticias sobre los preparativos otomanos circulaban por la ciudad. Sin embargo, la respuesta no fue pánico generalizado, sino una determinación solemne.
Las murallas eran reparadas, las armas preparadas, las liturgias multiplicadas. Cuando Mehmed II inició el asedio, la resistencia no fue solo militar, fue también simbólica. Defender Constantinopla significaba defender la última encarnación visible de Roma oriental. Cada piedra defendida era parte de una historia colectiva que se negaba a desaparecer sin lucha. La parte 13 nos muestra que el Imperio bizantino, en su fase final, no fue simplemente víctima del destino. Fue actor consciente de su papel histórico. Sus habitantes sabían que representaban algo más que un territorio, encarnaban una tradición milenaria, y aunque la caída fue inevitable ante fuerzas estructurales mayores, tecnología militar, cambios económicos, ascenso otomano, el legado no se extinguió. Los supervivientes continuaron transmitiendo su cultura bajo nuevas circunstancias. La ortodoxia siguió viva. Los textos clásicos circularon en Occidente. La idea imperial encontró nuevas formas. Bizancio, incluso en su final, demostró que la historia no se mide únicamente por la duración del poder político, sino por la profundidad del impacto cultural. La parte 13 subraya esa verdad. Un imperio puede caer, pero una civilización puede persistir más allá de sus fronteras. Así, el Imperio bizantino no terminó en 1453 como un relato clausurado. Se transformó en memoria activa, en herencia transmitida, en influencia silenciosa que continúa resonando a través de los siglos. En la penumbra de sus últimos años, el Imperio bizantino parecía suspendido entre dos tiempos: el pasado glorioso que lo definía y el futuro incierto que se acercaba con pasos firmes. La parte 14 de esta historia no describe únicamente el avance inexorable del Imperio otomano, sino la dimensión humana y simbólica de una civilización que sabía que estaba viviendo sus últimas horas como poder soberano. Constantinopla, reducida en territorio pero inmensa en memoria, seguía siendo el corazón palpitante de una tradición milenaria. Desde lo alto de sus murallas se divisaban campamentos enemigos, pero dentro de la ciudad persistía una rutina casi ritual. Los mercados abrían al amanecer, las iglesias celebraban la liturgia diaria, los niños aprendían a leer textos clásicos bajo la guía de maestros formados en la tradición helénica. La normalidad no era negación del peligro, era una afirmación silenciosa de identidad. El emperador Constantino XI representaba la última encarnación visible de la continuidad romana oriental. No gobernaba vastas provincias ni dirigía ejércitos numerosos, pero su figura tenía un peso histórico descomunal. En él convergían siglos de tradición imperial. Su responsabilidad no era solo política, era espiritual. Encarnaba la idea de que Roma no había desaparecido, sino que seguía viva en la forma bizantina. Mientras tanto, Mehmed II preparaba meticulosamente el asalto final. Comprendía el valor simbólico de Constantinopla. No era simplemente una ciudad estratégica, era la capital de una tradición imperial que, al conquistarla, legitimaría su propio dominio. Mandó construir enormes cañones capaces de alterar el equilibrio defensivo que durante siglos había protegido la capital. Dentro de la ciudad, la población vivía en una mezcla de esperanza y resignación. Algunos confiaban en la intervención divina. Otros esperaban refuerzos occidentales que nunca llegaron en número suficiente. Las divisiones internas sobre la unión de las iglesias persistían, pero ante la amenaza común, se intentó una última muestra de unidad. La noche anterior al asalto final estuvo cargada de solemnidad. En Santa Sofía se celebró una liturgia que reunió a ortodoxos y latinos en un gesto simbólico de reconciliación. La cúpula dorada, iluminada por innumerables lámparas, reflejaba una luz que parecía desafiar la oscuridad exterior. Aquella ceremonia fue, para muchos, la despedida consciente de una era. El 29 de mayo de 1453,
Tras semanas de bombardeo, los otomanos lanzaron su ofensiva definitiva. Las murallas, debilitadas por la artillería, cedieron en puntos estratégicos. Los defensores lucharon con desesperación y valentía. El emperador, según la tradición, rechazó abandonar la ciudad y se lanzó al combate final. Con su caída, terminó la línea imperial que se remontaba a Constantino el Grande. Sin embargo, la conquista no significó aniquilación cultural. Mehmed II entró en la ciudad no como destructor, sino como nuevo soberano. Reconoció el valor estratégico y simbólico de Constantinopla y la transformó en capital de su imperio. Santa Sofía fue convertida en mezquita, pero su estructura fue preservada. La ciudad comenzó una nueva etapa histórica. Los cristianos ortodoxos conservaron su organización bajo el sistema otomano. El patriarca continuó ejerciendo liderazgo espiritual. Las tradiciones litúrgicas no desaparecieron. La lengua griega siguió viva en barrios y monasterios. Así, la identidad bizantina se adaptó nuevamente, esta vez bajo dominio extranjero. La parte 14 revela que el final político del Imperio bizantino fue en realidad una transición histórica. La civilización no se extinguió, cambió de contexto. Su legado continuó influyendo en el arte, en la teología y en la memoria colectiva. Más allá de Constantinopla, el impacto fue profundo. Europa occidental, alarmada por la expansión otomana, aceleró transformaciones que conducirían a nuevas exploraciones marítimas. El flujo de eruditos bizantinos hacia Italia alimentó el Renacimiento. En el mundo eslavo, la herencia bizantina se fortaleció como base espiritual y cultural. Así, incluso en su derrota, Bizancio moldeó el curso de la historia. Su caída marcó el fin de la Edad Media para muchos historiadores y el inicio de una nueva era. Pero su influencia no se disolvió en las sombras del pasado. El Imperio bizantino fue más que un estado. Fue una civilización que supo transformar la herencia romana en una síntesis cristiana y griega única. Resistió durante más de 1000 años en un entorno cambiante y hostil, y aunque su capital cayó, su legado sobrevivió en múltiples formas. La parte 14, por tanto, no es sólo la narración de una caída, sino la comprensión de una continuidad invisible, porque Bizancio demostró que la verdadera grandeza de una civilización no se mide por la permanencia de sus fronteras, sino por la profundidad de su huella en la historia. La historia del Imperio bizantino, al acercarse a su tramo final en esta narración, exige una mirada aún más profunda. La parte 15 no es sólo la continuación cronológica de los acontecimientos, sino la exploración del significado último de una civilización que vivió más de 1000 años bajo una misma conciencia histórica. La historia del Imperio bizantino, al entrar en esta parte 16, ya no se mueve únicamente en el terreno de los acontecimientos visibles. Ahora debemos descender al nivel más profundo. La conciencia histórica que permitió a esta civilización sobrevivir durante más de un milenio y proyectarse más allá de su desaparición política. Bizancio fue un imperio que vivió permanentemente bajo la presión del cambio. Desde su fundación por Constantino en el siglo IV, nunca disfrutó de una paz prolongada y absoluta. Cada siglo trajo nuevos enemigos: godos, persas, árabes, búlgaros, normandos, cruzados, turcos. Y sin embargo, la continuidad institucional no se rompió. La capital resistió asedios que parecían definitivos. Las reformas administrativas surgieron cuando el sistema anterior ya no bastaba. La identidad imperial se redefinió sin perder su núcleo. En su fase final, cuando el territorio se había reducido dramáticamente, el imperio seguía considerándose la verdadera Roma. No era una nostalgia vacía, era una afirmación política y espiritual. El emperador, aunque gobernara apenas la capital y algunas regiones dispersas, era el Basileus de los romanos.
Esa autopercepción sostuvo la cohesión interna incluso cuando las circunstancias externas eran adversas. La parte 16 exige reconocer que Bizancio fue, ante todo, una civilización de síntesis. Integró el legado jurídico romano, la lengua y la filosofía griegas, y la fe cristiana ortodoxa en una estructura coherente. Con la caída de Constantinopla, el equilibrio del Mediterráneo oriental cambió de forma definitiva. El Imperio Otomano se convirtió en potencia dominante. Europa occidental, enfrentada a la expansión turca, buscó rutas alternativas hacia Asia. Este impulso contribuyó indirectamente al inicio de la era de los descubrimientos, pero incluso en ese nuevo escenario global, la herencia bizantina siguió presente en el derecho, en la arquitectura, en la teología, en la diplomacia. La idea de un imperio como reflejo de un orden superior influyó en concepciones posteriores del poder. Bizancio fue, en esencia, una civilización que entendía la historia como continuidad. Su identidad no dependía de victorias constantes, sino de la preservación de una misión. Durante más de 1000 años sostuvo la convicción de ser el heredero legítimo de Roma y el guardián de la ortodoxia cristiana. Al contemplar su trayectoria completa, vemos no solo guerras y conquistas, sino una resistencia cultural extraordinaria. Vemos una ciudad que fue faro del mundo medieval. Vemos una tradición que sobrevivió a invasiones y divisiones. La parte 16 nos deja ante una conclusión clara. El Imperio bizantino no fue una anomalía histórica ni un simple vestigio del pasado romano. Fue una civilización dinámica que moldeó el desarrollo de Europa oriental y del Mediterráneo durante más de un milenio. Y aunque su capital cayó y su trono desapareció, la continuidad que defendió no se extinguió.